Hola amigos de YouTube, aquí les saluda Fabricio Ruiz, integrante del grupo de computación conformado por Muñoz Zamora, Alarcón Mosquera, Melanie Casanova, Sara González y mi persona. Bueno, en este tutorial vamos a enseñar el manejo básico sobre el OpenOffice Cal, o como se dice, hoja de cálculo, y el OpenOffice Presentaciones o Impress. Bueno, el ingreso es muy sencillo, se lo puede tener como socio directo, como ven aquí, o únicamente por pasos, ¿no? Primero vamos a trabajar con el Cal, aplicaciones, damos clic en aplicaciones, luego nos dirigimos. Bueno, aquí podemos observar, es un comparado al Excel. En este tutorial vamos a hacer un pequeño cuadro de calificaciones en el que vamos a mostrar fórmulas muy necesarias para que estos pasos, y utilizar botones para que el cuadro se vea con mejor presentación, ¿no? Bueno, comenzamos. Con el cuadro de calificaciones se lo hace a su gusto, ¿no? Bueno, este es un botón muy útil que me ha servido a mí, en que igual puede funcionar diferentes tipos de celdas y volverlas una sola. Como pudieron observar, arrastré desde la celda A hasta la celda G y me convirtió solamente en una sola celda. Muy útil, ¿no? Pero bueno, seguimos con la explicación. Bueno, aquí ponemos el título, como ya le dije, cuadro de calificaciones. Ahorita no se lo ve por lo que como está un poco lejos de dimensión, pero conforme vamos a ir achicando los cuadros se va a observar, ¿ok? Listo. Aquí estamos haciendo algo, colocando una respectiva descripción a la tabla, ¿no? Bueno, unimos. Se preocupe por el espacio que se deja, ¿no? Por lo que conforme va avanzando se va a ir achicando los cuadros para un mejor manejo, para un mejor aspecto, ¿ya? Bueno, muy bien, ¿no? Yo voy tomándole un poco de forma, aunque se de preguntar que cómo mismo va a quedar el aspecto, pero conforme vamos avanzando se va a poder ver, ¿no? Listo.
avanzando poco a poco, ¿no? Esto hay que tener paciencia, por lo que hacer lo mejor que uno pueda. Bueno, seguimos, ¿no? Conforme a como uno quiere hacer el tipo de tabla, uno lo va ingresando los valores, ¿no? Aquí pueden ver el D. En este caso yo le pongo como deber lección oral, lección escrita, examen y actuación en clase. Bueno, sí, proseguimos, ¿no? Vamos fijando. Bueno, podemos ver, va tomando un poco de forma. Aquí, para A, sería mejor hacerlo una sola. Ok, por ley que dejarle más espacio, por lo que va a ser nómina general de los que se va a registrar los apellidos y nombres. En esta parte voy a omitir para no llevarnos demasiado tiempo, ¿ok? Siempre cuando se sale este tipo de rayas abajo es como en el Excel, para autocorregir valores, para elegir lo incorrecto que uno tiene, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, ya se tiene hecho un, digamos, un 40% de la tabla que aún falta, ¿no? Bueno, vamos a proseguir. Aquí se encuentran muchos botones que son de gran ayuda. El que estoy buscando no lo encuentro. Como pueden ver aquí, uno puede modificar el borde de la celda, aplicarle
el tipo de grosor que uno quiera, o el color mismo. Ok, podemos observar, ¿no? Bueno, se le va dando estilo a la celda a su gusto. En mi caso no hago mucho por lo que no hay mucho tiempo y quiero hacerlo lo más rápido posible, ¿no?